Hola a todos, mi nombre es Juliet Tatiana Vacajeres, estudiante de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAR. Y les voy a hablar sobre la tarea 5 del curso Semiología Radiológica. Les voy a hablar sobre qué es el movimiento denominado spin y qué átomo en el cuerpo humano se encuentra en mayor proporción. Cuando se mide el campo magnético que se ha generado por partículas con carga, se dice que las partículas no tienen aumento angular orbital, también generan un campo magnético. A esto se le conoce como spin de una partícula. El spin es un momento cinético que tienen las partículas simplemente existiendo y no está asociado con el giro o el movimiento. Al menos el 99% de los átomos de nuestro cuerpo está compuesto de 4 elementos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, siendo el oxígeno el más abundante con un aproximado de 65% y seguido por el carbono, que ocupa un poco más del 19%. Ahora, ¿qué es el movimiento de precesión? Pues una vez que los protones se introducen en el campo magnético, no solo se alinearán, sino que también comenzarán a rotar rítmicamente. Este segundo tipo de movimiento se llama precesión. Este movimiento de rotación tiene una velocidad de rotación llamada frecuencia de precesión. La frecuencia de precesión está determinada por la ecuación de Lamor, donde W es la frecuencia de precesión, megahercio, B0 es la intensidad del campo magnético de la imagen de resonancia magnética, o Tesla, y Y es la constante giromagnética. Si miramos la fórmula, es importante observar cómo la frecuencia de precesión aumenta en proporción a la fuerza del campo magnético. Si la máquina de resonancia magnética tiene más Tesla, los protones giran más rápido. ¿Qué es la magnetización longitudinal? Esta se produce cuando los protones se orientan paralelamente en el plano. Al aplicar estimulación por radiofrecuencia, esta debe ser igual a la precesión, se mueven cambiando de dirección. El pulso de radiofrecuencia reducirá la magnetización longitudinal y transversal, proceso que se denomina resonancia. ¿Qué es la magnetización transversa? El vector de magnetización transversa se acerca y se aleja de la antena e inducirá corriente o campo magnético que se puede recolectar en forma de señal F y D y siempre recolecta en la frecuencia de precesión. A través de la frecuencia podemos asignar una señal a una determinada ubicación o asociar el sonido con su ubicación. Información espacial de magnetización transversa, rotar protones sincrónicamente. Muy buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Harlan Tribunes Sánchez, estudiante de la Universidad de UNAT e Imágenes Diagnósticas en Radiología. La pregunta que les voy a dar es la pregunta número 5. ¿Qué son los impulsos de 90 y 180 grados? Los impulsos de radiofrecuencia más usados en 80 y 180 grados en relación a la magnetización longitudinal inicial del vector inicial. El eco de spin de la secuencia más utilizada en RM cuando cesa el estímulo de radiofrecuencia. Dicho núcleo liberan energías y vuelven a su situación inicial. La pregunta número 6. ¿Qué es el tiempo de relajación transversal o T2? ¿El T2 en qué consiste? Consiste en el constante tiempo que tiene la caracterización de perder la magnetización en el plano XY. Debido al choque entre protones con desfase, se origina en la transferencia de energía entre los espines del sistema y cada tejido tiene uno característico. La pregunta número 7. ¿Qué es el tiempo de relajación longitudinal o T1? El T1 es un constante de tiempo que tiene la característica de regresar los protones al estado de reposo y expresar la transferencia de energía con los protones de la red vecina.
¿Esto cómo se genera? Esto se genera mediante el choque de los protones con el intersticio para su regreso en un estado de menor energía. La pregunta número 8. ¿Qué es el tiempo de eco o T? Es el tiempo desde que comienza la relajación transversal hasta que se ha medido la magnetización. Esto se cuenta desde el pulso de 90 grados hasta el momento que aparece el eco o la señal. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Marjorie Vanessa Peñuela Onao. En la pregunta ¿qué es el tiempo de repetición? Entere, esa es la pregunta 9. El tiempo de repetición es un pulso de las ondas radiofrecuencia. 10. ¿Qué componentes conforman la secuencia spin-hecho? Es la secuencia más comúnmente usada, conocida también como eco de spin. Se caracteriza por la aplicación inicial de un pulso de radiofrecuencia de 90 grados, seguidos más adelante por un 180 grados. Luego del doble de tiempo entre estos dos pulsos recibe una señal o eco proveniente del tejido estimulado. 11. ¿Qué componentes conforma spin hecho potencia en T1? Sirve para valorar la anatomía, tiene un TR corto para resaltar las diferencias entre la señal de la relajación T1 en tejidos. Tiene un T corto para evitar manifieste el efecto del T2. Cuando más intenso y corto es el T1, más intensa es la señal. Bueno, en la última que me toca, 12, ¿qué componentes conforman la secuencia spin hecho en potencia en T2? Tiene un TR largo para que la relajación T1 se haya terminado y no fluya en la señal. Tiene un T largo para que la imagen refleje las diferencias en el T2, cuales se hacen más pronunciadas. Cuando más largo es el T2, más brillante se ve la imagen. Muchas gracias. Buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Mayuri Jiménez, estudiante de Radiología de Imágenes Diagnósticas. Para esta actividad les voy a hablar acerca del punto número 13, qué componentes conforman la secuencia de spin-hecho potenciada en densidad de protones. Bueno, pues cuando se combina un tiempo de repetición largo y un tiempo de repetición eco corto, corresponden a la diferencia de densidad de protones en el núcleo de las moléculas de hidrógeno. En cuanto a las estructuras líquidas, producen una señal intermedia y hay una diferencia entre sustancia blanca y sustancia gris. Esta secuencia antes se usaba para caracterizar lesiones de la sustancia blanca. Sin embargo, esto ha sido reemplazado por otras secuencias, por lo que ya no se usa en protocolos de rutina en neurología, en neuroimágenes. El punto número 14, ¿qué componentes conforman la secuencia de inversión y de recuperación? Bueno, lo conforma la variante de la secuencia spin-hecho. Similar a esta secuencia, se añade un pulso inicial de 180 grados. A este pulso inicial de 180 grados se le conoce como pulso intermedio e implica un parámetro adicional conocido como tiempo de inversión en T1, usando para invertir o anular selectivamente la señal de algún tejido. En la pregunta número 15, ¿qué componentes conforman la secuencia STIR? Bueno, al tiempo de inversión es corto, ya que se obtiene una imagen en la cual se cancela la señal del tejido graso. Esto suele hacerse cuando se necesita evaluar estructuras con alto contenido graso, en este caso como el de la órbita. Ahora, en el punto número 16, ¿qué componentes conforman la secuencia FLIRE? Bueno, cuando se prolonga la secuencia por el uso de un tiempo de inversión prolongado, se obtiene pues una imagen cuya información predominante es sobre T2 de los tejidos. Esta se conoce también como secuencia FLIRE. También proporciona una imagen similar a la potencia en densidad de protones con líquido cefalorraquídeo oscuro, pero con pobre contraste entre la sustancia blanca y la sustancia gris. También es una secuencia potenciada en T2, en la cual se anula la señal proveniente del líquido cefalorraquídeo y la sustancia blanca se observa de mayor intensidad de señal en relación a la sustancia gris.
Además a esto, pues si se usa un tiempo de inversión prolongado, se elimina o se atenúa la señal de estructuras de alto contenido de agua como el líquido cefalorraquídeo. En cuanto a todas esas alteraciones patológicas, se observan hiperintensas con una sensibilidad mayor a la densidad de protones. Esta secuencia elimina la señal del líquido, pero la señal proveniente de lesiones patológicas no, ya que suelen presentarse un aumento en su contenido de agua o de edema, lo que nos es útil para poder tener una mejor identificación. Gracias. Buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan Camilo Rueda Vega y les voy a hablar de la pregunta de la 17 hasta la 20. Pregunta número 17. ¿Qué componentes conforman la secuencia gradiente de hecho? A diferencia de las secuencias de eco spin, una vez de utilizar un pulso de 90 grados, utilizan un ángulo de basculación de menor de 90 grados y en un lugar de pulso de 180 grados utiliza un gradiente bipolar que consta de dos gradientes de signos contrarios. El primer gradiente lo que hace desafosar al spin y el segundo reforma al spin. Tras el realce aparece el eco con un ángulo largo de 45 a 50 grados. Se obtiene una potenciación en un T1 y con un ángulo corto hasta 45 grados. Se obtiene una secuencia potenciada en un T2. Pregunta 18. ¿Cuál es la función de los medios de contraste en resonancia magnética? Son sustancias paramagnéticas que alteran los campos magnéticos locales, acortando o acelerando los tiempos de relajación, por lo que su fundamental efecto es un esfuerzo de relajación. Los protones acordados en el T1 y en el T2, los tejidos en los que transcurre, procede un incremento de señal común de todo el paracamina cerebral. Sin embargo, en aquellos sitios donde la barrera hemisférica se ha alterado por la vida de una lesión, produce un realce patológico. Pregunta 19. De acuerdo al material, está hecha la jaula de Faraday y ¿cuál es su función principal? Una jaula de Faraday es un contenedor recubierto de materiales conductores electricidad como planchas o mallas metálicas, cuya función es un blindaje contra los efectos del campo eléctrico y preveniente del exterior. Pregunta 20. Define qué es una antena en resonancia magnética y qué tipo de antena existen. Las antenas son los recursos que usamos para recibir la señal resonancia magnética de los tejidos. Los tipos de antenas que hay son antenas pequeñas y antenas resonantes, antenas de banda ancha e identificadas de la frecuencia, monumentales y antenas agrupaciones y el sistema de antenas capaces. Muchas gracias.